dijimos al comienzo, Comité de Lucha contra la Trata, un organismo que se dedicaba desde un tiempo a esta parte a justamente luchar contra la problemática de la trata de personas, no solamente en lo que tiene que ver con fines de explotación sexual, sino también lo que tiene que ver con lo laboral, que hay mucho trabajo esclavo, aunque por allí no parezca, en la Argentina todavía, en pleno siglo XXI. Bueno, quien estaba al frente es alguien relacionado al Papa Francisco y era director del mismo, Gustavo Vera, a él me refiero, y ha sido cesado en sus funciones por Patricia Bullrich. Estamos en contacto con Gustavo Vera. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Me sorprendió la noticia, digamos, ¿no? de tu despido, pongámoslo de este modo, porque, bueno, a ver, vos no tenés que ver con la política, digamos, o con la política partidaria, con una cosa opositora, ¿no? Sino tu trabajo va por otro lado y hace bastante tiempo. Sí, de hecho hace 4 años ininterrumpidos que estoy dedicado exclusivamente a la lucha contra la trata. En su momento, cuando fui legislador, tuve alguna incursión partidaria, pero luego volví a dedicarme a lo que me dediqué casi toda mi vida, que es a luchar contra estas formas abyectas de esclavitud. De hecho, este mismo gobierno, el 8 de febrero pasado, me había renovado la designación. O sea que no es que yo me quedé, digamos, con la designación vieja. Mi designación vieja del gobierno de Alberto venció el 7 de febrero. El 8 de febrero me volvieron a designar por 6 meses, que siempre te van designando por 6 meses y lo van prorrogando en el tiempo. Es más, inclusive tanto el ministro Franco como el ministro Pose autorizaron mis salidas al exterior, a Washington, donde inclusive tramité la visa diplomática de presidencia con la firma de ellos, para el máximo encuentro de autoridades de trata que se hizo la OEA, y para Bolivia, para entregar la presidencia pro tempore que tenía la Argentina de una red sudamericana de 10 países sudamericanos que luchaban contra la trata. Ujú. Por lo tanto, no había ningún indicio de que pudiera haber un desenlace de este tipo. Pero bueno, 2, 3 semanas antes surgió un decreto donde cambian un montón de organismos de la órbita donde naturalmente estaban a otros ministerios, Sí, entre ellos el comité. claro, cambia del Ministerio de Capital Humano a que es un No, de megaministerio. jefatura, no, de que el nuestro estaba en jefatura de gabinete. Ah, jefatura de gabinete. Eh, Ah, entonces estaba mal la sí, información, porque acá decía tanto, de Ministerio de Capital Humano, tanto, Ministerio de Seguridad. sí, para que entienda el oyente, tanto el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata como el Consejo Federal son dos organismos que creó la última ley de lucha contra la trata del 2012, Ujú. que fue una ley votada con el mayor consenso que se tenga memoria, porque si recordarás, en el 2012 la oposición tenía mayoría en diputados y en el Senado tenía mayoría el oficialismo. O sea, fue debatida, consensuada, con mucho intercambio de sociedad civil. Y se crearon estos dos organismos, el Comité Ejecutivo. Estos dos organismos estaban los dos bajo la órbita de jefatura de gabinete con autonomía funcional. ¿Por qué con autonomía funcional? Porque la función del comité es elaborar un plan bienal en materia de prevención, de persecución del delito de trata, de asistencia, de fortalecimiento institucional, con los tres poderes del Estado. Es decir, nosotros tenemos que trabajar con el Poder Judicial, incluida la Corte, con el Poder Legislativo, tanto con el Senado como diputados, como con el Poder Ejecutivo. Y además con los tres estamentos del Estado, o sea, nación, provincias y municipios. Ujú. Con lo cual tenemos que diseñar una serie de acciones para mejorar los estándares año tras año de lucha contra la trata, y a fin de año, por ley, también obligatoriamente, tenemos que rendir cuentas ante el Consejo Federal, que está integrado por todas las provincias y por los tres poderes de Estado. Y además tenemos que rendir una evaluación todos los años, que la hacen 188 países, Ujú. ante la Oficina de Monitoreo contra la Trata del Departamento de Estado, que es una evaluación que es bastante meticulosa y que pone puntajes a los países de O uno a sea, 4. hablando en términos de mi ley, no, no eras un ñoqui, digamos, o sea, no, no te pagaban por no ir a trabajar. No, 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 pero algo muy Sí, importante, esta evaluación de la que te estoy mencionando depende de, por ejemplo, aquellos países que están en la categoría 1, en la categoría 2,
no tienen inconveniente, pero los que están en la 3 o en la 4 le cortan todo acceso a crédito internacional. Banco Bien. Mundial, la Sí, CAF, sí, sí. digamos, Fondo Monetario, etcétera. Nosotros estuvimos 4 años consecutivos en la categoría 1, en la máxima categoría. Esto era la primera vez que había ocurrido. Y esto tiene que ver con que creamos un montón de políticas públicas para evitar la revictimización de las víctimas. Mm. Entonces, creamos una línea de patrocinio jurídico, otro acompañamiento terapéutico, ayudas económicas había a través del acompañar, del potencial de ayuda urgente, un programa de inclusión y capacitación laboral en el Ministerio de Trabajo que dura un año, donde les pagan el salario y después abogan para que se reinserten laboralmente. Ujú. Un programa de acceso a la vivienda con los 24 institutos de la vivienda provinciales, donde logramos inclusive entregar casas a víctimas de trata por primera vez en la historia, en Santiago del Estero, en Misiones, en Catamarca, creo que también en el Chaco, en Formosa, perdón. Ujú. Este, y bueno, y hemos rescatado en estos 4 años 5.200 víctimas que prácticamente el 95% recibió asistencia y quienes no la recibieron era porque taxativamente no querían ningún tipo de asistencia. ¿Por qué pensás en Este, este sentido que te despide Bullrich, digamos? ¿Por qué? para mí tiene que ver con que desde que asumió el nuevo gobierno, nosotros tuvimos muchos rescates durante el mes de enero y febrero, Ujú. tanto en el ámbito de la trata laboral como sexual. Y si bien estaban en pie todo, formalmente, digamos, todas las políticas públicas que habíamos constituido, en la práctica no estaban funcionando. O Mm. sea, el programa de inclusión y capacitación laboral dejó de pagar los salarios durante un tiempo, a la gente que se rescataba no se le daba ningún tipo de asistencia económica, se iban apilando los casos. Nosotros ya desde fines de diciembre estábamos reclamándole a la ministra, porque dentro del comité además de esta dirección operativa también está el Ministerio de Capital Humano, antes era Desarrollo Social, el O sea, Ministerio de Seguridad. le sacaron presupuesto, como se hizo habitualmente, para ir haciéndolo de a poco, digamos, al No, 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 organismo. no, no. Lo que hicieron fue recortarnos. En realidad nosotros no tenemos presupuesto, Ujú. o sea, nosotros ejecutamos los presupuestos de los demás, digamos, ejecutamos, me refiero a, velamos para que se cumplan los programas y se ejecuten, y en función de esto coordinamos, articulamos, informamos. Ujú. Lo que hicieron fue recortarnos concretamente, bueno, primero los salarios, que ya era magro, de todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en la dirección operativa, que son 40 nada más, uno Ujú. por provincia y uno por sección en cada sección de la provincia de Buenos Aires. Y después lo que empezó a ocurrir, digamos, es que también durante un mes y medio no teníamos ni siquiera los viáticos básicos que íbamos pidiendo habitualmente, Ujú. cuando teníamos que ir a un allanamiento, una inspección, una capacitación, etcétera, etcétera. O sea, durante un mes y medio los compañeros pusieron plata de su bolsillo para poder garantizar llegar a tiempo un allanamiento, un rescate. Siendo, en conclusión, siendo que, bueno, no se le da el apoyo necesario al Comité de la Trata, como el anterior gobierno, por ejemplo, Sí, pero eso no es lo más es un, grave. pero Lo a ver, más grave, ¿es un gobierno esclavista en este sentido? ¿Es un gobierno que promueve el trabajo precario o no registrado, o la trata inclusive? sí, mira, lo más grave y lo más cruel no es todo esto. Lo más grave y lo más cruel es que las personas que eran rescatadas no se les daba ningún tipo de asistencia económica, cuando antes nosotros habíamos ya logrado, digamos, una articulación en la cual en 48 horas como mínimo tenían ya todo un mecanismo de asistencia, digamos, que venían de corto, mediano y largo plazo. Todo esto lo interrumpieron, así que se fueron apilando, por decirlo, apilando es un término muy grosero, pero para hablar en términos nazis, se fueron apilando Ujú. víctimas de trata que no recibían ningún tipo de asistencia, con lo cual, bueno, obviamente están expuestas a la revictimización, y muchas fueron revictimizadas. Es decir, muchas personas que se rescataron de prostíbulo ahora están en otros prostíbulos, muchas que rescatamos de campo ahora están en otros campos, muchas que rescatamos de talleres ahora están en otros talleres, y esto es responsabilidad del Estado Nacional. Entonces, es Ujú. una locura. Nosotros veníamos reclamando insistentemente a la ministra Petovelo, que es la responsable, digamos, dentro del comité. Ellos están dentro del comité y son los responsables de la asistencia económica a las víctimas, que bueno, que tomaran cartas en el asunto. Siempre nos decían, sí, mañana estamos viendo, estamos estudiando, pero bueno, pasaron 3 meses concretamente, exactamente, y no resolvieron Ujú. absolutamente nada. Cada vez se apilan más víctimas, cada vez que hay un allanamiento es una tristeza enorme, porque las personas que rescatan las dejas tiradas en la calle. No, ni Y bueno, hablar. frente a esa situación, Puede frente a esa... puede tener que ver, Gustavo, uno como periodista tiene que hacer este tipo de preguntas, así por ahí Sí, no suenen políticamente correctas, pero vos en su momento investigaste a la persona del ex CIDE, Raúl Martins,
que estaba presuntamente vinculado con Mauricio Macri. Mauricio Macri es alguien que, si bien no ocupa ningún cargo, tiene injerencia sobre la política gubernamental de la actual gestión. ¿Puede llegar a tener que ver eso o es Quizá puede tener que ver porque una soy relación querellante. forzada? A ver, la Alameda es querellante en la causa Martín. Martín está preso en México, se está tramitando su extradición. Ujú. Y en esta causa la Alameda es querellante, o sea, somos parte activa en el proceso penal. Bien, Puede tener que ver también con otras cuestiones, enfrentamientos en el pasado, qué sé yo, pero no me parece que sea lo definitorio. Acá me parece que lo definitorio fue el insistente reclamo de la dirección del comité a la Capital Humano para que asistieran a las víctimas, cosa que no han hecho en todos estos 3 meses. Hay un montón de cartas institucionales que así lo acreditan. Por lo tanto, bueno, mañana inevitablemente voy a presentarme en Comodoro Pi a hacer una denuncia ujú, por abandono de personas por parte del gobierno nacional a víctimas de trata, porque claramente estamos retrocediendo al 2007, o sea, cuando no teníamos ley y de alguna manera estaba todo permitido. Habíamos progresado mucho, la Argentina era ejemplo ujú. en materia de lucha contra la trata, lo fue durante los últimos años, y ahora hay un retroceso brutal porque a esta gente no le importa absolutamente nada. Bien, Insisto, en este bien. caso no estás hablando de un organismo ñoqui, porque es un organismo sin presupuesto, con 40 personas que ganan entre 300 y 700 mil pesos, que a veces Ujú, iban a allanamientos que empezaban a las 6 de la mañana en un campo y terminaban a las 2 de la madrugada. ujú. ¿Vos te pensás que alguien les pagaba horas extra? ¿Vos te Sí, pensás que si, por queda ejemplo, claro. los llamaban un Ujú. domingo y tenían que salir a buscar a una persona desaparecida y activar el protocolo, alguien se lo reconocía? No, nadie, absolutamente nadie. Nuestro trabajo ya era bastante precario, Bien. y yo ni siquiera era director de área, era una especie de director ad hoc, que es una categoría menor que subsecretario, digo, para que se entienda bien. O sea, con Gracias. dos palitos Bien. y un alambre, nosotros Ujú, hicimos un trabajo que es reconocido mundialmente, que lo reconoció la ujú, OIT, la OIM, que lo reconoció Naciones Unidas, que donde el Departamento de Estado 4 años consecutivos lo mantuvo en la máxima categoría internacional, entre los ujú. 28 países que más luchaban contra la trata. Y bueno, esa fue la razón por la cual al principio, a pesar de que yo venía de otro palo, naturalmente del palo de Laudato Si, del palo de Fratelli Tutti, del palo de la justicia social, por decirlo de algún modo, que el palo de estos muchachos que creen en el individualismo talibán extremo. Ujú, Bueno, a pesar de eso, me toleraron, me volvieron a designar, porque ujú. aparte siempre se aconseja que en materia de crimen organizado, de trata, los organismos que funcionan bien sigan funcionando. Es un consejo que, digamos, una recomendación de Naciones Unidas y de varios Ujú. organismos multilaterales. Y bueno, esta cesación abrupta del cargo, aparte de la tirria que me debe tener la ministra por cuestiones del pasado y del presente también, yo creo que tiene que ver más que nada con la cuestión de fondo, con que Bien. más que de financiar al organismo, lo que están haciendo es dejar tiradas a las víctimas de trata en términos absolutos, lo cual es una crueldad Eh, inmensa. Eso sí que es gracias. inmenso. Bien. Gracias por el contacto, Gustavo. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Adiós.